Amados hermanos, hoy día vamos a ver que el pecado incluye la corrupción. En las dos últimas predicaciones, hermanos, hemos tocado el tema al respecto de que el pecado incluye la culpa. Todo pecado, absolutamente todo pecado, por más pequeñito que una persona pudiera decir, incluye culpa. Siempre incluye culpa. Absolutamente todo pecado. Por omisión de pensamiento, de palabra, de obra, incluye siempre culpa, el pecado. Eso hemos visto las semanas pasadas. Hablábamos de culpa potencial, de culpa actual. Ciertamente, para los que estamos en Cristo, la culpa actual, no tenemos esa culpa actual, puesto que Cristo se llevó nuestra culpa. Delante de Dios ya no estamos obligados a satisfacer su justicia divina. Delante de Dios ya no. Bendito Señor Jesucristo, que nos libró de esa culpa, se llevó nuestra culpa. Pero cuando nosotros, ciertamente en este cuerpo aún no redimido, cuando transitamos, peregrinamos hasta aquel día en el cual partamos de esta tierra, ¿no? Nosotros pecamos y ese pecado incluye una culpa conocida como culpa potencial, ¿no? Que nos hace dignos de merecer la ira de Dios, ciertamente, nos hace aborrecibles, despreciables. Eso vimos las semanas pasadas. Hoy día vamos a ver que el pecado, el otro componente, el pecado por decir así, el otro componente del pecado es corrupción. No se olviden, el pecado incluye dos cosas. La naturaleza del pecado incluye dos cosas, culpa y corrupción. La culpa hemos tratado, ahora veremos la corrupción. La culpa incluye corrupción. Precioso, hermanos, qué tremendo tema es esto. Vamos a hablar ahora primeramente, vamos a dividirlo en subtítulos. Primeramente vamos a ver qué es la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Dice el teólogo Luis Berkhoff, inicio la cita, es la contaminación inherente a la que está sujeto cada pecador. Es la contaminación inherente a la que está sujeto cada pecador. Cada ser humano en sí mismo se le ha sido transmitida la corrupción, la contaminación, la lepra, la impureza, la suciedad. Cada ser humano que viene a este mundo está así. Entonces, es la contaminación inherente a la que está sujeto cada ser humano nacido de mujer, ¿verdad? A diferencia, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, hablar de corrupción es hablar de contaminación, una propensión a pecar de los pensamientos, afectos y voluntades. Vamos primeramente a Efesios capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Efesios capítulo 2, versículos 1 al versículo 3. Y dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el versículo 3 dice, amados hermanos, notemos, vamos a centrar ciertamente estos versículos también desde otros enfoques, de otros puntos hemos analizado ya anteriormente, pero ahora nos vamos a centrar en lo que es la corrupción. Dice en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Oh, qué tremendo. Los deseos pecaminosos por el contexto, pues dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. En el versículo 1 dice, muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y en el versículo 2 al final dice, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencias. Entonces, cuando habla en el versículo 3 de deseos, se está refiriendo a deseos pecaminosos, por el contexto. Deseos pecaminosos, pero noten que ahí dice deseos de nuestra carne, es decir, hay un problema más atrás ahí, no solamente los deseos es la expresión, ¿verdad? Deseos, pero ahí dice de nuestra carne, hay un problema en la carne que es la naturaleza humana, ahí está el problema, quiero que presten atención aquí, dice, los deseos son malos, pecaminosos, nos hace hijos de desobediencia, hijos de ira, muertos en delitos y pecados. Los deseos están mal, pero dice deseos de nuestra carne. Y entonces hay un problema en la carne, hay un problema en nuestra naturaleza humana corrompida, caída. Y eso es la corrupción. Hay un problema en la naturaleza. Vamos a ir de a pasos. Haciendo la voluntad de la carne. Es decir, ya la voluntad es pecaminosa, pero hay un problema ahí en el fondo. ¿Cuál es? De la carne. La carne, la naturaleza humana caída. Hermanos, es que terrible, ¿no? Nosotros en nosotros mismos, así estemos durmiendo,
¿no? Nuestra naturaleza humana está corrompida. Está corrompida y delante de Dios, que es un Dios santísimo, aún estemos durmiendo, como vamos a ver más adelante, hoy hay un problema ahí. Hay un problema. La corrupción de la carne. Eso es lo que nos dicen estos versículos. Deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza. Hay una avecita, hay un ave y hay un pez. El pez no vuela y el ave no nada. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, han sido creados así, ¿verdad? Así Dios los ha creado, es su naturaleza. Ahora, el ser humano, como vamos a ver más adelante, no fue creado. El ser humano ha sido creado recto. Lamentablemente ahora el ser humano es transmitida la corrupción a causa del primer pecado de Adán. De eso vamos a ver en otro momento, pero estamos viendo primeramente la definición, ¿qué es la corrupción? Y la corrupción es la contaminación inherente que tiene cada ser humano, cada pecador. Es algo que está ahí, en nuestra naturaleza. Qué tremendo, ¿no? Hay un problema con la naturaleza humana. La naturaleza humana está contaminada, corrompida, es inmunda, a tal punto que lleva que la voluntad y los deseos sean desobediencia. Hay un mal en nosotros mismos. Job dice en el capítulo 40, versículo 4, si somos rápidos, vayamos ahí. Job, capítulo 40, versículo 4 al 5, dice: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Notemos en la primera parte del versículo 4, dice: he aquí que yo soy vil. Él no dice: he aquí que yo hago vilezas, porque eso es pecado. Él dice: he aquí que yo soy vil. Él está diciendo, yo soy, intrínsecamente, yo soy vil. Y así cada uno de nosotros que estamos aquí, seamos creyentes o seamos incrédulos, o sean incrédulos, cada uno es vil. Es la naturaleza, yo soy vil. Qué tremendo, no dice yo no hago, yo tengo o yo produzco, sino dice yo soy vil. Y esta palabra vil en hebreo se traduce como blasfemo, maldecir, maldito, injurioso. Entonces la naturaleza humana de todo ser humano es así de contaminada. Si nos vamos a Isaías 6:5, que nuestro hermano providencialmente no es que nos hayamos puesto de acuerdo, él leyó Isaías 6, pero en el 5 dice Isaías, el profeta, ¿no?, creyente, él dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Claro, él pecaba, sí, lamentablemente él pecaba, ¿verdad? Pero él dice, siendo hombre inmundo, él en sí mismo es inmundo, así como nosotros, hermanos. Y esa palabra inmundo en hebreo es tamé, que significa impuro, contaminado, inmundicia, menstruoso, suciedad. Eso somos en nosotros mismos. Esa es nuestra naturaleza humana, caída. Qué tremendo, hermanos. Romanos 7:21, el apóstol Pablo dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Él no dice yo hago el mal, y ciertamente él también pecaba, aún como creyente que era, pero él dice el mal está en mí, mora en mí, habita en mí, soy malo por naturaleza. Entiendan, hermano, eso es corrupción. El apóstol Pedro, ¿verdad? Ahí en aquella pesca milagrosa, en Lucas capítulo 5, versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Soy, en sí mismo, Él es. Y así nosotros en nosotros mismos tenemos esa naturaleza caída, corrompida, corrupta, que nos lleva a pecar. Ese es otro tema. Que está inclinada al pecado, ese es otro tema. En sí mismos estamos desarrollando primeramente el concepto de qué es la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Vamos a seguir viendo este tema, hermanos. Salmo 51:5, el rey David dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Maldad es abón, lo que vimos, una palabra usada para el pecado, y pecado viene de la palabra het, que es de jatá, que es pecado. Entonces, él está diciendo: en maldad he sido formado. Él no está diciendo, estoy mintiendo desde la concepción. Por eso dice, y en pecado me concibió mi madre. O sea, desde la concepción no está diciendo estoy pecando. ¿Estaba mintiendo cuando era concebido?
No, le está diciendo, yo soy pecador desde ahí. Desde que fui concebido, ahí yo soy pecador. Soy corrupto por mi naturaleza. Nuestra naturaleza humana así está contaminada, inmunda, impura, corrompida desde que estamos en esta tierra. Es la contaminación inherente a la que cada uno de nosotros estamos sujetos desde que empieza nuestra existencia. Por favor, les ruego mucha, suma atención, por favor, amados. Entonces, como leímos ahí de Luis Berkhoff, este teólogo reformado, la contaminación o la corrupción es la contaminación inherente a la que está sujeto cada pecador. Un ejemplo, cuando vimos al respecto de los resultados del primer pecado en Adán, dije este ejemplo de la manzana podrida. Imagínense una manzana podrida, toda ella completa, está podrida, absolutamente podrida. ¿Alguna vez han visto así una manzana completamente podrida? No hay nada, ni siquiera se puede rescatar un poquito para comer. A veces hay algunas manzanas que están podridas las 3/4 partes y uno de repente corta la parte que está bien y se lo come, ¿no? Pero imagínense una manzana completa, absolutamente ahí corrompida. Así es, en todo nuestro ser. Esa es nuestra naturaleza. Eso es lo que estamos viendo en la palabra. Eso es lo que ustedes, niños, jóvenes también. Esa es su situación, miren. Absolutamente, ustedes mismos, podridos, corrompidos, impuros, inmundos, contaminados. Imagínense ahora un lago cristalino, ¿verdad? Pero que se contaminó. Le llegaron partículas radiactivas. Todo él está contaminado, ¿verdad? Imagínense, algo así. Está estropeado, manchado, sucio. O un papel blanco, imagínense un papel blanco. Recuerden estos ejemplos porque vamos a ir desarrollando algo a partir también de estos ejemplos. Un papel blanco, blanquísimo, pero usted le agrega tinta negra. Todo, tinta negra, un balde de tinta negra y luego agarra la hoja, aquí está, blanco. Ahora, ¿cómo lo ve? Negro, todo ello, así está manchado. Así es la naturaleza corrupta del ser humano. Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? El etíope es oscuro, ¿verdad? ¿Puede mudar su piel? No, porque es su naturaleza, él hace así, es oscuro. No puede. Y el leopardo tiene manchas, ¿verdad, niños? El leopardo tiene manchas, ¿verdad? Aquel felino, ese animal, ¿verdad? Carnívoro, mamífero, tiene manchas. A ver, ¿podrá cambiar? No, ¿por qué? Porque es su naturaleza, no puede. El leopardo no puede cambiar sus manchas. Es su naturaleza. Y así el ser humano está corrompido. Sí. Ahora, vamos a ver qué implica, escuchen bien, qué implica que la naturaleza humana sea corrompida. ¿Qué implica? Y vamos a ver dos aspectos. Lo primero, lo que implica la corrupción en el hombre. Y lo segundo, lo que implica la corrupción desde la perspectiva de Dios. Y vamos a ir a lo primero. ¿Qué implica en el hombre que tenga una naturaleza corrompida? La naturaleza corrompida, contaminada, impura e inmunda del hombre, escuchen, le impulsa a pecar. Claro, el pecado, ¿verdad? Uno peca, pero ¿por qué peca? Porque hay un problema dentro. ¿Y el problema qué cosa es? La corrupción. La corrupción inherente en el ser humano. El mal inherente. Soy vil, soy pecador, soy inmundo de labios. ¿Recuerdan? Soy. El mal mora en mí, el apóstol Pablo. Entonces el problema está dentro, en la corrupción. ¿Qué implica en el hombre que tenga una naturaleza corrompida? Bueno, que le impulsa solo a pecar. Solo a pecar. La corrupción en el hombre se manifiesta en una disposición al pecado, en palabras resumidas, como dice el teólogo Robert L. Raymond. Disposición al pecado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El hombre está durmiendo, pero ya se despierta dispuesto a pecado. Es parte de su naturaleza. Aún no se despierta, tiene esa disposición a pecar. ¡Qué tremendo y qué terrible! El corazón de todo ser humano está corrompido y le lleva al pecado. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La primera parte del versículo dice, vio Jehová que la maldad de los hombres. ¿Qué es la maldad de los hombres? Pecado. Luego dice, designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué es eso? Pecado. Pero ¿de dónde sale? Dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos. Ahí está el problema.
El centro de pensamientos y emociones de la naturaleza humana corrompida, el ser humano corrupto, ahí está el problema. El pensamiento del corazón de ellos. Ese es el problema. ¿De dónde sale? De un corazón corrompido. Entonces, en virtud al pecado de Adán, la corrupción se nos es transmitida. Y en virtud a dicha corrupción tenemos plena disposición para pecar. Nos lleva a pecar nuestra naturaleza humana corrompida. La corrupción que está en nosotros nos lleva solamente a pecar. Pues el versículo dice, era de continuo, que dice, solamente el mal. Solamente el mal. No dice, porque esta palabra solamente no hay que quitarla. Porque no dice, era de continuo el mal y algo de bueno. No, dice solamente el mal. O sea, todo pensamiento, mal, pecado. Todo afecto, pecado. Toda obra, pecado. ¿Cuándo? Continuamente, todos los días, cada minuto, cada hora, cada segundo, cada día, cada año. Continuo. Solamente el mal. Eso sale del corazón humano porque es corrompido. Está corrompido. Es como aquella corriente de agua. Niños, un río, imagínense. La corriente del agua, ¿dónde va? Para un lado y para otro lado, ¿verdad? ¿Verdad? El agua, este es el río, el agua va así y luego regresa esa. Solamente va para un sentido el río, ¿verdad? Hacia abajo, hacia el mar, solamente hacia el mar. Ese es el sentido. Igual, imagínense el corazón del hombre corrupto. Solamente el mal, solamente el pecado, solamente el mal, en pensamiento, en obra, en todo. Esa es la situación del hombre. Esa es. Qué tremendo. ¿Y cuándo? Siempre, siempre, siempre. Siempre corazón corrupto lleva a pecar. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Qué tremendo, ¿no? La persona que dice, no hay Dios, y luego dice, hacen cosas abominables, son pecados, ambas, ¿verdad? Aquel que dice que no hay Dios, está pecando. Aquel que hace cosas abominables, está pecando. Cuando dice, no hay quien haga el bien, eso es pecado. No hacer el bien es pecado. ¿Y de dónde sale? Ahí está, miren. Dice el necio en su corazón. El problema está en el corazón. ¿Qué dice? No hay Dios, pecado. Se han corrompido. Entonces la corrupción que está en nosotros nos lleva siempre a pecar. En Salmos 14, versículos 2 al 3, ahí nada más dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera una. Todo ser humano, dice ahí, está corrompido. Y eso lo lleva a pecar. ¿Cuál es el pecado en este caso, en estos versículos? Que no busca a Dios. No tiene afectos por Dios. No le agrada conocer de Dios. No le agrada conocer del Padre, del Hijo, ni del Espíritu Santo. No le agrada conocer de la santidad, ni de la justicia, ni de la palabra de Dios, ni de su voluntad. Y como no busca a Dios, que sale de un corazón corrupto, entonces no quiere ni congregar, no quiere ni leer la Biblia, no quiere porque está corrompido. No quiere. Su corazón está corrompido y por lo tanto no busca a Dios, entonces peca. Ahora vamos al ejemplo, ¿recuerdas no sé si este ejemplo, la laguna contaminada con químicos? Ahí está, nuevamente regresemos a la laguna contaminada con químicos. Niños, una laguna contaminada con químicos. Ahí está el corazón corrupto. Pero vamos a hacer algo ahora. Vivimos a 1 kilómetro de distancia, nuestra casita está ahí y tendemos una tubería desde la laguna hasta nuestra casa y ponemos un cañito. Ahora va a salir agua pura, ¿verdad? No, pues, no, es lo mismo. De nuestro corazón corrupto solamente sale continuamente el mal, el pecado. Así fluye. La corrupción del hombre lo lleva solo a pecar. Romanos 7:18, el apóstol Pablo decía, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Si no mora el bien en su naturaleza humana, entonces, ¿cuál es la consecuencia inmediata? Pecado. El mal moral. Ese corazón está enfermo, pervertido, engañoso, inclinado al mal, al pecado. Así esté durmiendo ese hombre, esa mujer, ese niño, esa niña, ese joven, esa señorita. Su naturaleza está corrompida, es sucia delante de un Dios
Qué tremendo. Eclesiastés 9:3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal. Noten, él no dice que el corazón lo lleva a hacer mal. Dice, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. El corazón del hombre lo inclina al mal. Ahora imagínense otro ejemplo. Niños, por favor, presten suma atención. Una máquina industrial que procesa alimentos ahí. Usted mete la harina y de repente salen los fideos. Pero imagínense que esa máquina industrial está contaminada. Está contaminada, está oxidada completamente en todas sus piezas. Y usted le mete la harina. ¿Cómo va a salir el fideo? Contaminado, sucio, ¿verdad? Va a contaminar. De igual manera, ese corazón del hombre solamente lleva a hacer el mal. El hombre es corrupto y salen obras malas. ¡Qué tremendo! Nosotros podemos ver de repente alguna persona, ¿no? Pequeños, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, ¿verdad? Pecado tras pecado, pecado tras pecado, tras pecado tras pecado, y así siguen haciendo más pecados, más gravosos, más ofensivos, más grandes, vamos a decir así. ¿Por qué? El corazón. Hay un problema en el corazón. ¡Qué tremendo! Así es. En Génesis 8:21 dice la palabra del Señor: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. La corrupción del hombre, ahí vemos, es su inclinación a pecar. La corrupción del hombre lo lleva a pecar. El intento del corazón es malo, malo. No dice bueno, no dice malo y bueno, no dice 99% malo y 1% bueno, no, es malo. Eso es. Podemos ir a otros pasajes. Job 15:14, dice Job 15:14 al 16. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? ¿Ve? ¿Qué es el hombre para que sea limpio? Es manchado, está sucio. La diferencia, lo contrario, lo opuesto a limpio es sucio, ¿verdad? Ya está. O sea, ¿qué está diciendo este versículo? En otras palabras, que el hombre es sucio. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique? Él nació de mujer. He aquí, miren el Señor, en sus santos no confía, y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Él es infinitamente santo. Y luego dice: cuánto menos el hombre abominable y vil. Esa es tu situación, amigo, amiga, si no estás en Cristo también. Nosotros mismos, amados hermanos, nosotros mismos somos esto. Nuestro viejo hombre es este. Cuanto menos el hombre abominable y vil. No está diciendo el hombre que comete abominación y vileza. Dice el hombre abominable y vil. Porque eso en nosotros mismos somos a causa de nuestra naturaleza corrompida, corrupta. Pero luego dice que bebe la iniquidad como agua. Ese es pecado. Bebe la iniquidad como agua. Qué tremendo, ¿no? El agua, esta fuente, ¿verdad? Tomamos, lo bebemos para subsistir. El hombre bebe la iniquidad como agua. Comete pecado como si fuera a tomar el agua, vamos a decir así. Así como el agua lo toma todos los días, porque si no se muere. El hombre bebe la iniquidad como agua. Peca, 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 peca. Ahora veamos, ¿qué implica la corrupción delante de los ojos de Dios? Ya vimos qué implica la corrupción respecto al hombre, ¿verdad? El hombre está corrompido. ¿Qué implica ahora? Que comete pecado a causa de su corrupción. Pero ahora veamos arriba, ¿qué implica la corrupción delante de los ojos de Dios? Quiero citarles esta porción del libro de teología de Charles Hodge. Escuchen. El pecado incluye culpa y contaminación. Es lo que vemos, ¿verdad? El pecado incluye 2 cosas: culpa y corrupción, o culpa y contaminación. Dice, el pecado incluye culpa y contaminación. Lo primero, o sea, la culpa, expresa su relación con la justicia. Lo segundo, su relación con la santidad de Dios. Estamos avanzando de a pasos. Que somos corruptos, ya sabemos, nos lleva a pecar. Pero que somos corruptos, ahora veamos desde el punto de vista de Dios. Somos corruptos delante de los ojos de un Dios infinitamente santo. Estamos viendo otro aspecto de lo que significa la corrupción. Somos corruptos, nos lleva a pecar. Continuamente pecar. Pero ahora el tema es, somos corruptos delante de un Dios infinitamente santo. Ahí está. Lo segundo, su relación con la santidad de Dios.
Sigo la cita de este teólogo. Estos dos elementos de pecado se revelan en la conciencia de cada pecador. Sabe que es de condenar por la justicia de Dios y que es ofensivo a sus santos ojos. Repito, 2 veces voy a repetir. Que es ofensivo a sus santos ojos. El ser corrupto es ofensivo a los ojos de Dios. Nuestro pecado, claro que también. Pero el ser corruptos, esto es muy importante, amados hermanos, si no, no vamos a comprender. El mismo hecho de ser corruptos es ofensivo delante de Dios. Dios aborrece no solamente el pecado, sino la corrupción del pecador al pecador. Eso vamos a ver. Sabe que es de condenar por la justicia de Dios y que es ofensivo a sus santos ojos. Incluso para sí mismo, él es odioso, degradado y se condena a sí mismo. Fin de la cita. Y más adelante, el mismo teólogo Charles Scott dice: la Biblia declara constantemente que el pecado y todo pecado, todo lo que lleve su naturaleza, me detengo un momento aquí, el pecado, todo lo que lleve su naturaleza, que lleva la naturaleza del pecado, 2 cosas, culpa y corrupción. O sea, todo lo que lleve su naturaleza de pecado, o sea, culpa y corrupción, no solo es odioso delante de un Dios santo, odioso. O sea que Dios odia la culpa del hombre, odia la corrupción del hombre, odia el pecado. Todo lo que es el pecado en sí mismo, su culpa y su corrupción. No solo es odioso delante de un Dios santo, sino que es objeto de su ira e indignación, la justa razón para infligir castigo. Fin de la cita. En el mismo pasaje que fuimos hace un momento, y nuestro hermano providencialmente también leyó en Isaías 6.1, vamos a Isaías 6.1, vamos a leer hasta el versículo 5, amados hermanos, dice la palabra del Señor. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Notamos aquí, amados hermanos, algo precioso. Nuestra relación, lo que somos nosotros, lo que somos en nuestra misma propia naturaleza, ¿verdad? Personalmente, y Dios. Entonces este profeta santo, este profeta piadoso, pío, él dice que vio al Señor sentado en esta visión sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahí nos detenemos un momento. Hermanos, amados hermanos, somos criaturas de Dios. Él es santísimo, infinitamente santo. Santo es el Padre, santo es el Hijo, santo es el Espíritu Santo. 3 veces santo es nuestro Dios glorioso. Nada está limpio delante de Él. Es infinitamente puro. Infinitamente. Entiendan, por favor. Y mientras que nosotros somos por naturaleza corruptos. Entonces, en esta visión, el profeta se vislumbra delante de los ojos de Dios. Y él dice en el versículo 5: entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Esa es la implicancia de nuestro pecado delante de los ojos de Dios. Lo que vimos en el subtítulo anterior era que nuestra corrupción nos lleva a pecar, pero ahora estamos viendo que nuestra corrupción delante de Dios, que es infinitamente santo, es aborrecible delante de sus ojos, que son santísimos, infinitamente santo. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, nuevamente la palabra, note, inmundo de labios, inmundo, contaminado, impuro, corrupto, leproso, sucio, de labios. Dice, soy sucio, soy corrupto, versus usted Dios, que es infinitamente santo, 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 que es lo que él vio en su visión. Él dice, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces usted ve la implicancia. No solamente somos corruptos, cometemos pecado, no hay problema. Oye, somos corruptos delante de un Dios infinitamente santo que no comulga con la sociedad, con la contaminación. Entonces, hermanos, andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. Por eso, hermanos, toda persona que muere sin Cristo, es que muere, hermanos, en esta corrupción, vamos a ver más adelante, está terriblemente en riesgo, ¿verdad? Eterno.
Niños, jóvenes, esa es su naturaleza. Todos nosotros, amados, Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Noten cómo empieza el versículo. Muy limpio. Está diciendo, tan limpios son tus ojos, Señor. Tan limpio eres tú, Señor, tan santísimo, para ver el mal, para ver la corrupción, para ver el pecado. Romanos 8, del 7 a 8. Por cuanto los designios de la carne son, ¿qué dice? Enemistad contra Dios. Ahí está, la relación ahora es contra Dios. Yo les pido, por favor, si pueden prestar atención, les pido, por favor, que se pasen la voz, que se puedan prestar atención algunos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahí está, no solamente queda en que el hombre corrupto comete pecado, ya no, eso lo pone en enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El pecado, hermano, la corrupción lleva a pecar. El pecado nos enemista de Dios, no agradan a Dios porque Él es infinitamente santo. Por eso los designios de la carne son enemistad contra Dios. En Deuteronomio 32:5 dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Ahí está. ¿Quién es el que está manchado? ¿Quién es el sucio? ¿Quién es el corrupto? El ser humano, el hombre. La corrupción no es de él. Pero ¿cómo termina el versículo? Generación torcida y perversa. ¿Esta declaración de quién es? De Dios. No solamente dice, el hombre es corrupto y está manchado, está sucio, es impuro. Luego dice, generación torcida y perversa. Notemos, no es inmutable delante de Dios. Delante de Dios hay una acción de parte de Dios. No es que Él se queda inerte ante el pecado, ante la corrupción del ser humano. Notemos, amados hermanos, Proverbios 6 del 16 al 19 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Qué dice? ¿La altivez? ¿O dice los ojos altivos? Dice los ojos altivos. O sea, ¿está hablando de qué? Está hablando de personas. No está hablando del pecado, está hablando no de la altivez. Está hablando de la persona. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina. Dios, ¿qué cosa abomina? No dice la altivez, dice los ojos altivos. Luego dice la lengua mentirosa. No dice la mentira, dice la lengua mentirosa. Esta persona, las manos derramadoras de sangre inocente. No dice aquel que no dice el derramamiento de sangre, dice las manos que derraman la sangre. Luego dice el corazón que maquina pensamientos inicuos. No dice que él abomina los pensamientos inicuos, dice el corazón que maquina los pensamientos inicuos. Luego dice los pies presurosos para correr al mal. No dice los que hacen la maldad, dice los pies presurosos para correr al mal. Y luego dice el testigo falso que habla mentiras. No dice la mentira, dice el testigo falso. De aquí que el Señor no va a enviar al infierno al pecado, va a enviar al pecador, porque Él es infinitamente santo y no comulga, amados hermanos, no solamente con el pecado, sino también con la corrupción. No se olviden, por favor, es muy importante lo que estamos viendo, porque acá dice, el testigo, dice la primera parte, versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y ahí leemos en el 19, el testigo falso que habla mentiras. Y luego dice, y el que siembra discordia entre hermanos. Está hablando la persona. La persona. Qué fácil, ¿verdad? Para los evangélicos decir, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ama al pecador. Entonces, si ama, ¿cómo es el amor de Dios es eterno, ¿verdad? Es inmutable. Su amor es inmutable. Con amor eterno te he amado. Y si eso fuera verdad, si esa declaración fuera verdad, que Dios ama al pecador y aborrece su pecado, entonces, si ama al pecador, entonces ahí le está amando eternamente a Judas Iscariote en el infierno. Entonces eso es imposible, eso está mal. Y les estoy demostrando con la palabra del Señor en Proverbios 6, que Él, como dice su palabra, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Está hablando de personas. Y en Proverbios 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso. No dice abomina la perversidad, dice abomina al perverso.
mas su comunión íntima es con los justos. Noten, qué tremendo. Por favor, examina cuál es tu situación. Al respecto de ello, Matthew Henry, de este pasaje, Proverbios 3:32, dice: los pecadores perversos que continuamente se apartan de Él, cuyas vidas contradicen perversamente su voluntad, son abominación para el Señor. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Ahora vayamos a ver, pero ¿cómo entró la corrupción en el hombre? ¿Cómo entró la corrupción en el hombre? Porque ciertamente alguna vez yo he hablado con alguna persona y que dice, bueno, sí, ¿por qué? Si Dios nos ha creado, entonces somos así, ¿no? Dios nos ha creado así. Pero no. Y aquí, hermanos, siempre tiempo, dice Juan Calvino, los impíos piensan que pueden defenderse con el pretexto de que todo el mal que hay en la naturaleza le viene en cierta manera de Dios. Y si se les reprocha por ello, no dudan en disputar con el mismo Dios y echarle la culpa de la que justamente son acusados sobre él. Fin de la cita. Las Escrituras, hermanos, dicen que Dios creó a Adán recto, en justicia y santidad, sin corrupción, sin inmundicia. No vamos a ir completamente a esos versículos, los hemos desarrollado, hermanos, pero sí quiero citar algo. Y voy a hacer énfasis en esto, lo que leamos al respecto de la corrupción, porque nuestra prédica de hoy es al respecto de la corrupción, que el pecado incluye corrupción. En Génesis 1:26 el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En Génesis 1:31, después de crear al hombre, Dios dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Él creó al hombre recto. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente estoy hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Adán y Eva fueron creados por Dios, pero sin mancha, sin arruga, sin contaminación, ¿verdad? Sin suciedad, sin ningún mal interno. No eran viles, no eran impuros, no eran contaminados, no eran corruptos, no eran depravados. No tenían disposición a pecar. Eso es importantísimo. Ellos no tenían disposición a pecar. Sí podían pecar, podían, pero ellos tenían en su libre albedrío podían elegir lo bueno. Ellos podían elegir lo bueno, así fueron creados. Como que podían elegir el mal también, en su libre albedrío. Ahora nosotros, el ser humano, cada ser humano que nace, como hemos leído hace rato, el deseo, su voluntad es de continuo solamente el mal. Ya no puede hacer el bien el hombre incrédulo en su estado natural. Pero regresamos a Adán, regresamos al Edén. Adán era por tanto santo, amaba a Dios, tenía plena comunión con Dios, caminaba con Dios, tenía el favor de Dios. Su corazón lo llevaba siempre a dar la gloria a Dios. Mucho podemos hablar de ello. Qué precioso estado sería ese, ¿verdad? En cada cosa que pensaba, miraba, las plantas, los animales, todo lo llevaba a dar la gloria a Dios. No tenía corrupción, no tenía mancha. Él había sido creado en justicia y santidad. Y como santo que era, no tenía corrupción, no tenía inclinaciones. No tenía inclinaciones en ninguna de sus facultades que lo impulsasen a pecar. Sus pensamientos no es que lo llevaban sí o sí a pecar. Su voluntad no es que lo llevaba sí o sí a pecar. ¿Entienden? Sus afectos no es que lo llevaban sí o sí a pecar. No. Él era santo, sin mancha, corrupción. La Confesión de 1689 de Londres dice: Dios creó al hombre varón y hembra con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Fin de la cita de nuestra confesión. Así fueron creados, rectos. Pero Adán cayó en pecado, ya los ahí vemos, el relato está en Génesis 3. Él comió del fruto prohibido por Dios. Y seguidamente, inmediatamente se corrompió, inmediatamente murió espiritualmente. Después de pecar, de su corazón ahora solamente salían cosas malas, pecado, el mal moral. Se volvió corrupto tan pronto pecó. Y ahora, ¿qué le lleva a esa corrupción? Pecar, pecar, pecar. El teólogo John Murray dice que pasó en ellos una revolución interna. Una revolución interna.
de lo que eran antes, santos, sin manchas, sin pecados, incontaminados, daban todo en todo, la gloria de Dios. Ahora inmediatamente, al morir espiritualmente, ahora son corruptos y ahora su corazón les lleva a pecar. ¿Y ellos qué dirían? ¿No? ¿Qué me pasó a mí? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy pensando mal de mi esposa? Lo cual no pensaba antes. ¿Por qué ahora quisiera agarrarla y de repente matarla? Por lo que me llevó a comer del fruto prohibido. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que hace seguidamente después de esto? Adán, cuando el Señor le busca, le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Y él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Imagínense su corrupción. Aquí no hay ningún versículo anterior que diga, no, y se corrompió. No. Entonces, pero usted ve los capítulos de Génesis, lo creó recto, perfecto. No había ninguna mancha. Vemos en el Nuevo Testamento, creado en justicia y santidad. Muy bien. Pero ahora vemos que ella está culpándole a Dios y está culpándole a la mujer. Algo pasó en sí mismo. ¿Qué es eso? El pecado. ¿Que incluía qué cosa? Corrupción. ¿Cómo está implicada la corrupción en este pasaje? Él no tiene ningún problema en echarle la culpa a su esposa que estaba ahí. La mujer, dice ahí, era su esposa, pero sabiendo que la paga del pecado era muerte, no tiene ningún problema en decirle a Dios, ella tiene la culpa. Yo comí porque ella me dio del fruto. Y además es tu culpa, Dios, porque dice, la mujer que me diste por compañera, ¿tú por qué me la diste así? ¿Por qué no me diste otra mejor? Lo está culpando a Dios. ¿Y por qué sale eso del corazón de Adán? Su corrupción. Su corrupción. Estaba corrupto ahora. Sus pensamientos, su voluntad y sus afectos. Y se esconde de Dios. Como pensando, qué malo es este Dios, ¿no? Porque me puede hacer algo. Se esconde de Dios. Si no fuera por la gracia común de Dios, en ese mismo instante Adán hubiera matado a su mujer. Entonces vemos que el pecado de Adán le trajo corrupción. El pecado incluye corrupción, que es el tema de hoy. El pecado incluye corrupción, contaminación, inmundicia. Es lo que aprendemos de lo que pasó en Edén. Y continúa después, ¿verdad? Cuando el Señor le pregunta a Eva, ¿qué dice Eva? La serpiente. Al animalito le echa la culpa. La serpiente, ¿ve? ¿Se dan cuenta la corrupción del ser humano? ¡Qué tremendo! ¿Y qué hace el Señor en Génesis 3:22? Dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Este hombre es tan corrupto que va a buscar la manera de agarrarse este fruto. Está tan corrompido, mira, me está echando la culpa. Mira, no tiene ningún problema en echarle la culpa a su mujer. Y la mujer no tiene ningún problema en echarle la culpa a un animal. Es tan corrupto que se vaya. Y luego lo echa. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, Génesis 3:23, para que labrase la tierra de que fue tomado. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Perdieron su comunión con Dios. Ahora son inmundos, contaminados, corrompidos, leprosos, impuros. Mientras que Dios es infinitamente santo. Y no puede haber comunión. Dice la palabra, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo, refiriéndose a Dios y al hombre. La respuesta es no. Y un extracto pequeño de la confesión dice, por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios. Dice el teólogo Robert L. Raymond que nuestros primeros padres ahora son moralmente corruptos. Ese es el tema de hoy. En todo su ser. También es evidente inmediatamente por el hecho de que su primera transgresión es seguida inmediatamente por una serie de transgresiones. Ahora su naturaleza, qué importante, ahora su naturaleza es actuar según su nueva condición. Ya no era el hombre recto que era antes, ahora su nueva naturaleza, ahora corrompida, le lleva, como está corrompida, recuerdan el ejemplo del río, recuerdan el ejemplo del lago, cristalino, ensuciado, contaminado, solamente ahora sale mal, continuamente mal. Dice, ahora su naturaleza es actuar según su nueva condición pecaminosa. Vemos a Adán y luego a Eva rechazando reconocer abiertamente su acto voluntario de desobediencia y asumir la culpa por ello. Da culpa a su esposa e indirectamente a Dios mismo de su situación. Eva luego,
culpa a la serpiente. Y en 3:22 Dios declara que Adán estaba ahora en tal estado mental que en realidad trataría de idear un plan de cómo poder arrebatar la fruta del árbol de la vida, aunque no tuviera ya el derecho a ello. Cuán rápido y completamente se corrompió el hombre. En una palabra, Adán y Eva ahora son pecadores, porque ahora tienen una naturaleza corrupta. Fin de la cita. Entonces el pecado incluye en Adán corrupción, contaminación, inmundicia, impureza. Pero Adán, hermanos, era el representante de toda la raza humana. Y en Adán caímos todos nosotros. Romanos 5:12, 1 Corintios 15:21 nos enseña eso. 1 Corintios 15:22 nos dice, porque así como en Adán todos mueren, entonces el ser humano que nace está en Adán y por tanto muere. Y si está en Adán, todo lo que hemos leído ahí en Génesis 3 le aplica también al hombre, y la corrupción les es transmitida, y la culpa, el pecado les es imputado a toda la raza humana, y en virtud de ese primer pecado original de Adán, el pecado que cometió Adán, la corrupción es transmitida al hombre, y todo ser humano nace en corrupción. Tanto nuestra mente, afectos y voluntades están llenas de corrupción. Ahora, ¿cómo aplica ello a todo ser humano? ¿Cómo aplica que el pecado incluye la corrupción? ¿Cómo vemos que el pecado incluye la corrupción? Eso es importante, de dos maneras. El pecado incluye corrupción, pues el pecado de Adán originó que la corrupción nos fuese transmitida. ¿Qué quiere decir eso? Adán pecó, cometió pecado, transgredió. Ahora su corrupción nos es transmitida a cada ser humano. Vamos a ver así. Digamos que este es el pecado y aquí está la corrupción. Presten atención. Aquí está el pecado, aquí está la corrupción. Adán pecó. En virtud de ese pecado, ahora él es corrompido. Él es corrupto. Pero ese pecado nos es imputado a nosotros. Aquí estamos nosotros. Ese pecado nos es imputado a nosotros. Y la corrupción nos es transmitida a nosotros. Entonces, en virtud de ese pecado que nos es imputado, nosotros ahora somos corruptos. Todo pecado incluye corrupción. Porque si no hubiera ese pecado, nosotros no seríamos corruptos. Pero como hay ese pecado original que nos es imputado, ese pecado de Adán que nos es imputado, entonces nosotros somos corruptos. Pero no solamente eso. Escuchen, no solamente eso, que el pecado incluye corrupción. Pues cuando nosotros cometemos pecados, ahora estamos aquí nosotros, somos corruptos, cometemos pecado, ahora nuestra corrupción, vamos a decir así, se incrementa. Y esto es terrible, esto es tremendo. El pecado incluye corrupción de dos maneras, que nosotros tenemos corrupción en virtud de ese pecado original, pero también nos corrompemos más y más en virtud a nuestro pecado que cometemos. Es terrible esto y vamos a ver cada uno de ellos. La primera parte, amados hermanos, es que el pecado incluye corrupción, pues el pecado de Adán originó que la corrupción nos fuese transmitida. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón del hombre está sucio, contaminado, pervertido, corrupto, inmundo a causa del pecado. Pero podemos decir, ¿pero por qué esto? Si el hombre fue creado recto. Porque la corrupción fue transmitida a cada ser humano en virtud del primer pecado de Adán. Entonces observamos que el pecado imputado vino de la mano con la corrupción que se nos fue transmitida. Entonces el pecado incluye corrupción. No tendríamos, amados hermanos, un corazón engañoso, no tendríamos un corazón perverso, más que todas las cosas, si es que no hubiera un pecado. El pecado de Adán que nos fue imputado y la corrupción nos fue transmitida. Entonces, ese pecado trajo tanta consecuencia, trajo tanta corrupción, no solamente para Adán, sino para todos nosotros. El pecado, por tanto, incluye corrupción. ¡Qué tremendo! Entonces, el hombre desde su concepción es pecador, está contaminado, corrupto, sucio, es impuro, pues la corrupción le fue transmitida. Pero lo segundo, que vamos a ampliar un poco más,
es que el pecado incluye corrupción, pues cuando cometemos pecados, estos incluyen, agregan más corrupción. Y eso tiene muchas implicancias y mucha aplicación para nosotros. Dice Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para su carne, el que siembra para su naturaleza humana corrompida, de la carne segará corrupción. Oye, pero si usted ya tiene, miren, ya tiene un corazón corrupto, ya el ser humano ha nacido en corrupción, pero ahora dice que peca, siembra para la carne, peca, pero luego dice que va a cegar corrupción, más contaminación. Yo le voy a poner otro ejemplo, el mismo ejemplo de la laguna contaminada. Ya está contaminada, ¿verdad? ¿Puede salir agua limpia? Pero ahora a esa laguna contaminada échale desmontes de basura. Échale, haga un canal de una tubería, de una planta industrial hacia esa laguna. ¿Qué pasa? Se contamina más. Una planta industrial, un hospital, derive todos los desechos a esa laguna contaminada. Más y más, más y más. Y eso es lo que pasa con nosotros, eso es lo que pasa con los niños que van creciendo. Nacen corruptos. Eso es muy importante. Nacen corrompidos, nacen manchados, nacen impuros. Comienzan a pecar, a mentir, desobedecer. Y si usted no lo dirige a Cristo, y si usted no restringe su pecado, usted le está haciendo un gran mal. ¿Por qué? Porque se está corrompiendo más. Porque ese corazón corrompido lo lleva a pecar. Y eso lo corrompe más. Y luego sigue pecando. Y eso lo corrompe más y más y más y más. Y lo corrompe más y más. Como esa laguna manchada o contaminada. Inicialmente con material radioactivo. Y luego con productos químicos. Luego con desechos. Luego con desmonte. Luego con basura. Luego con desagüe. Y así está el hombre. Imagínense ahora lo que hemos visto inicialmente en el subtítulo anterior. ¿Qué es eso delante de Dios? Oh, qué tremendo, ¿no? Si eres limpio de ojos para ver el mal. Imagínense. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como padres de restringir a nuestros hijos? De estorbar a nuestros hijos para que no pequen contra Dios. Y si no hacemos eso, estamos permitiendo que su corazón se siga contaminando más y más y más y más. Y no somos buenos, somos malos para con ellos. Por favor, si usted cree en la palabra de Dios, aquí está esto. Cuidado, niño, joven. Si no corres a Cristo para limpiar tu suciedad, tu mancha, tu contaminación, para no tratar con eso, cada día que pasa, que pecas, te estás contaminando más, te estás corrompiendo más, estás siendo más sucio. Ahora imagínense el papel. ¿Recuerdan el ejemplo del papel? Que le habíamos echado un balde de tinta negra, quedó sucio. ¿No? Ahora sigámoslo manchando, pues, más tinta negra, oscura, más, todos los días, más suciedad, más suciedad, más suciedad, más tinta negra, se volvió blanco, ¿verdad? No va a pasar eso, no va a pasar eso, de ninguna manera. Y por eso el pecado incluye corrupción también en ese sentido, porque el hombre es corrupto, peca, entonces el pecado incluye corrupción. Qué tremendo, hermanos. La manzana corrompida, la manzana podrida, pasan los días y ahora ya la podemos comer, ¿verdad? Más contaminada, más corrompida, más podrida. Es lo mismo. Y por eso eso pasa. ¿Acaso una persona de la noche a la mañana se va a ir a ser un sicario? No, poco a poco va endureciéndose, pecando más y más. Y llega a ese punto. Un asesino en serie llega a ser un asesino en serie porque sí. No, desde niñitos, de joven, de repente era un sádico con los animales. Y así empieza. Y nosotros padres tenemos que restringir a nuestros hijos no pecar contra Dios. Y si no, después nos vamos a ver con el gran problema de la impiedad aún mayor que puede ser de nuestros hijos. Y decir, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con mi hija? Mira, cómo ahora es un borracho, cómo ahora es un alcohólico, cómo ahora es un drogadito. ¿Qué pasó? Pues tú lo estás empujando a eso. Así como Elí les empujó a Ofni y a Finés, que no los estorbó, no les impidió.
Así el ser humano, niño, joven, adulto, anciano, peca porque es corrupto. Y cuando peca, como el pecado incluye la corrupción, que es el tema de hoy, eso lo contamina más y más, cada vez más, y se hace más corrupto y más endurecido, más empedernido, más vil, más contaminado, más impuro. El pecado incluye corrupción. Por eso, niño, niña, señorita, corre, joven, señorita, corre inmediatamente a Cristo. Corre inmediatamente. No sabes si va a llegar a un punto en el cual esté tan endurecido que, como muchas personas adultas digan, yo no creo en la Biblia. Ya está. Y tengas un endurecimiento judicial. Qué tremendo, qué terrible. La paga del pecado es muerte. Qué tremendo, ¿no? La corrupción lleva a pecar. La paga del pecado es muerte. ¿Qué es muerte? Separación. ¿Separación de quién? De Dios. O sea que cuando el hombre corrompido, el ser corrompido, nos lleva a pecar, el pecado nos separa de Dios. Y cada vez más nos separa de Dios. Porque el corazón corrupto nos lleva a pecar cada vez más. Y eso, la paga del pecado es muerte, separación de Dios, separación de Dios, separación de Dios. O sea, cada día que pasa, niño, niña, joven, señorita, que ustedes están pecando contra Dios, en virtud de su corrupción, de su naturaleza humana, usted cada vez más se está apartando y no se está acercando. No se está acercando. No diga, ya será después, porque no, te estás alejando más. Y encima las consecuencias que traen y pueden traer tus pecados. Las consecuencias que pueden traer tus pecados. Bien dice el teólogo Charles Hodge, la culpa en el sentido inclusivo del término y la contaminación entran en la naturaleza de pecado o son inseparables de la misma. Entonces, cuando hablamos de pecado, hablamos de culpa. Siempre, siempre, siempre. Y cuando hablamos de pecado, también hablamos de corrupción. Siempre, siempre, siempre. Pecamos porque somos corruptos. Y como son corruptos que somos, cuando pecamos, nos corrompemos cada vez más. ¡Qué terrible situación! Amigo, amiga que rechazas a Cristo, cada día más que pasa te estás corrompiendo, ensuciando, contaminando más y más. ¿Y cómo se trata la corrupción? Amados hermanos, no hay el tiempo suficiente para abordar todos los puntos relacionados a este tema. Pero hermanos, Job 14:4, Job decía, ¿quién hará limpio lo inmundo? La respuesta es nadie. Pero en el versículo 14 dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Solamente Dios puede tratar con nuestra corrupción. Dios ha tratado con tu corrupción, amigo, hermano, hermana, estimado hombre, mujer que estás aquí. Por favor, corre a Cristo. Nuestro hermano leyó número 5, el tema de hoy día, ¿verdad? Qué precioso, ¿no? Número 5. Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. Todo leproso. Qué tremendo, hermano. Esto no solamente incluye el pecado que cometía la persona. Esto nos lleva también a ver algo más profundo que solamente el pecado, que es, digamos, el efecto de lo que hace una persona, sino a su contaminación, su suciedad, su enfermedad, su vileza del hombre. Y dice, ¿no? A todo leproso que sea echado fuera del campamento, porque no va a haber ningún ser humano contaminado delante de los ojos de Dios, porque Él es infinitamente santo. Oh, amados hermanos, Ezequiel 36, 25, 27. Es Dios quien hace la obra. Es Dios quien hace una nueva criatura. Es Dios quien quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Es Dios quien hace nacer de nuevo. Es Dios quien nos limpia de esa inmundicia. Es Dios quien nos santifica. De ello vamos a hablar la siguiente semana. Pero Él dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias. No solamente nuestro pecado, sino de toda nuestra corrupción, porque somos impuros. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, porque ese hombre viejo está corrupto, corrompido. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto os digo que el que no nace de nuevo, nueva criatura, unido a Cristo, estás unido a Cristo. Si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
Sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos ser santos para estar delante de la presencia de Dios. Oh, amados hermanos, Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eres nueva criatura, creada en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Amados hermanos, por favor, yo les ruego que tengan muy presente esta predicación. Todos sus hijos son corruptos y usted tiene que restringir, limitar. Usted tiene que tratar con ellos, porque a medida que pasa el tiempo se van haciendo más corruptos. Nuestros hijos se van haciendo más corruptos. Solamente en Cristo podemos ser limpiados de esa suciedad tan terrible, esa mancha tan terrible, esa lepra tan terrible, esa inmundicia, esa impureza tan terrible, esa depravación tan terrible que sucia delante de los ojos de Dios. Por favor, corre a Cristo, joven, señorita, niño, niña, corre a Cristo. En Él serás limpiado completamente. Es como ese lago, ¿no? Del ejemplo que puse. Es como que ya se quita todo químico, todo desmonte, toda suciedad, toda impureza. Queda blanco, cristalino, tan blanco que podamos beberlo. Igual, amados hermanos, amados amigos,